Bien, hola, buenas tardes. Voy a compartirles un análisis de los efectos económicos del paper académico de Science y Zuckman que trata acerca del impuesto al patrimonio, en Estados Unidos principalmente. Habla en una estructura de 7 ítems, que son los que se presentan a continuación, y voy a irles mencionando uno a uno de ellos. El primero de ellos habla de la teoría del impuesto óptimo. El problema es la tributación óptima de capital en un modelo básico con una rentabilidad homogénea de todos los activos. Un impuesto sobre el capital del tipo sobre la rentabilidad es equivalente a un impuesto sobre el patrimonio del tipo que es una tasa sobre la rentabilidad del patrimonio, ya que ambos dan lugar a la misma rentabilidad neta del impuesto. Y ahí nos muestra la fórmula, cómo sería la rentabilidad neta del impuesto. Básicamente sería la rentabilidad menos el impuesto sobre el capital. Entonces, lo primero sobre la teoría del impuesto óptimo es que los resultados del impuesto sobre el capital es cero. Dos famosos resultados del impuesto sobre el capital cero han sido muy influyentes. En el modelo del ciclo vital de Atkinson y Stiglitz, en el que las personas ganan y ahorran cuando son jóvenes y consumen ahorros cuando envejecen, el impuesto sobre el capital óptimo es cero porque no hay heterogeneidad en la riqueza. Condicionada a las rentas del trabajo, cualquier combinación de impuestos sobre el trabajo y el capital puede sustituirse por un impuesto más eficiente sobre las rentas del trabajo, únicamente que deje a todos en mejor situación. En el mundo real, sin embargo, existe una enorme heterogeneidad de riqueza condicionada a la historia de las rentas del trabajo. Esta heterogeneidad se debe a las herencias, las tasas de rendimiento heterogéneas y las preferencias por la acumulación de riqueza. En este caso, gravar el capital se vuelve deseable. ¿Qué es lo que mencionan aquí? Es que el capital se divide en dos partes: la razonabilidad en los flujos financieros correspondientes a las rentas mensuales, por ejemplo, a las rentabilidades mensuales, y el stock de capital o la acumulación de patrimonio, que sería el equivalente a la acumulación de riqueza. Entonces tenemos el flujo, el constante, periódico, y la acumulación de este. Y la acumulación de este es cuando no se consume todo. En el modelo de Chambly y Judd, el impuesto óptimo sobre el capital es cero en este estado estacionario porque la oferta de capital a largo plazo es infinitamente elástica. Como es bien sabido, grabar bases infinitamente elásticas no es deseable. Sin embargo, la hipótesis de elasticidad infinita no está respaldada por la evidencia empírica. Introducir elasticidades finitas en el modelo de Chambly-Judd conduce a impuestos positivos sobre las rentas del capital que siguen las reglas clásicas de la elasticidad inversa. Otro de los resultados del impuesto sobre el capital cero en los modelos básicos. Grabar el consumo equivale a grabar las rentas del trabajo y la riqueza inicial, pero eximir las rentas del capital. Por lo tanto, la recomendación de un impuesto cero sobre el capital se expresa a menudo como que solo deberíamos grabar el consumo. Se han hecho propuestas políticas concretas en este sentido. Véase la propuesta de impuesto plano de Harlan Robuchka y más reciente Carol y Birard. Desde el punto de vista normativo, existe un antiguo debate filosófico, al menos desde Hobbes, sobre si es mejor grabar el consumo o la renta. Empíricamente, el ahorro se concentra en la parte superior de la distribución. Por lo tanto, grabar el consumo permite a los ricos en ingresos diferir la tributación en relación con impuestos sobre la renta.
Por ejemplo, es posible que la fortuna recientemente acumulada de Jeff Bezos no se consuma antes de décadas o incluso más si la riqueza se lega de generación en generación. ¿Es justo que Bezos pague pocos impuestos si su consumo personal es bajo? Claro, aquí lo que menciona es grabar el consumo o la renta. Y se cuestiona que Jeff Bezos tiene tanta renta o tanto ingreso que no alcanza a consumirse todo, por lo tanto acumula. Entonces, cuando grabas el consumo, estás grabando solo una parte del total de ingresos y por lo tanto los ingresos difieren la tributación. Pero según yo, este análisis es aislado porque el grabar el consumo es parte del IVA, ¿cierto? Ahí está grabado el consumo, pero la renta del capital incluso y las rentas del trabajo también se graban con el impuesto a la renta y la riqueza inicial o lo acumulado, cuando se hereda de generación en generación, también se paga impuestos con impuesto a la herencia. Para los ultra ricos es probable que el consumo personal sea modesto en relación con el poder económico y por lo tanto parece así irrelevante a la hora de pensar en su carga fiscal adecuada. El impuesto progresivo sobre el patrimonio persigue la riqueza acumulada antes de que se produzca el consumo o incluso a veces antes de que se produzcan los ingresos, por ejemplo, cuando se crea una empresa y se espera que sea lucrativa en el futuro. Y entonces aquí explica el argumento de por qué el impuesto progresivo sobre el patrimonio perseguiría la riqueza acumulada incluso antes de que se produzca el consumo, incluso antes de que se produzcan los ingresos. Segundo, efectos sobre la seguridad perdón. Segundo, efectos sobre la desigualdad de la riqueza. Un impuesto sobre el patrimonio bien aplicado reduciría la concentración de riqueza. Eso parece ser una opinión consensuada entre los economistas en la encuesta EGM sobre los impuestos sobre la riqueza. El 73% de los economistas estaba de acuerdo y y el solo 12% estaba en desacuerdo con la afirmación. Resultados ponderados según la experiencia autodeclarada. La razón es sencilla. Si los ricos tienen que pagar un porcentaje de su riqueza en impuesto cada año, les resulta más difícil mantener y aumentar su riqueza. Los cambios en el consumo frente al ahorro pueden exacerbar este efecto. Con un impuesto sobre el patrimonio, los contribuyentes ricos pueden decidir gastar más hoy y ahorrar menos. Este es el efecto de sustitución. Consumir ahora en lugar de más tarde resulta relativamente más barato. Lo que tratan de hacer es no grabar el consumo, sino que el ahorro. Eso estoy entendiendo yo. Por el contrario, los cambios en el consumo frente al ahorro podrían amortiguar este efecto si los ricos deciden gastar menos para preservar su riqueza. Este es el efecto riqueza, ya que el impuesto sobre el patrimonio reduce los recursos económicos del contribuyente. En cualquier caso, se espera que la riqueza de las personas sujetas al impuesto aumente más lentamente después de introducción del impuesto sobre el patrimonio que antes. Espera que la riqueza de las personas sujetas al impuestos aumente. Se espera que la riqueza de las personas aumente más lentamente. Más lentamente después de la introducción del impuesto sobre el patrimonio. Hay relativamente pocos trabajos empíricos que evalúen si un impuesto progresivo sobre el patrimonio puede reducir la concentración de riqueza. Una excepción reciente es Jacobsen y otros que exploran la convincente variación de identificación sobre el impuesto sobre el patrimonio danés y descubren que la elasticidad a largo plazo de la riqueza con respecto al rendimiento neto de impuestos es considerable en la parte superior de la distribución. Tercero, efecto sobre el stock de capital. Bueno, el segundo no deja claro el efecto de la desigualdad. Según yo, no hay evidencia empírica. Habla de una encuesta de economistas, cuáles las encuestas son percepciones nada más, y, y resultados de afirmaciones. Em, y lo otro es que menciona un paper de Jacobsen explicando el potencial efecto que tendría en la parte superior de la distribución.
Y luego hace una explicación sencilla, ¿no? Que el impuesto al patrimonio podría cambiar la perspectiva o las preferencias de gastar más hoy y ahorrar menos, por lo cual se desincentivaría la riqueza. Pero tres, efectos sobre el stock de capital. Una preocupación potencial en el impuesto sobre la riqueza es que al reducir las grandes tenencias de riqueza puede reducir el stock de capital en la economía, reduciendo así la productividad de los trabajadores estadounidenses y sus salarios. Esta conclusión deriva, sin duda, del modelo económico estándar, en el que las decisiones de ahorro se rigen por la maximización racional intertemporal y son, por lo tanto, muy sensibles a la tasa de rendimiento del capital después de impuestos. Como el modelo Chambly-Judd comentado anteriormente, sin embargo, es probable que estos efectos se atenúen en el caso de un impuesto progresivo sobre el patrimonio por varias razones. Ya, de nuevo, insiste con el impuesto progresivo sobre el patrimonio. En primer lugar, Estados Unidos es una economía abierta y una parte importante del ahorro estadounidense se invierte en el extranjero, ¿ok? Mientras que una gran parte de la inversión nacional se financia con ahorro extranjero. Por lo tanto, una reducción del ahorro estadounidense no se reduce necesariamente a una gran reducción del stock de capital utilizado en Estados Unidos. En el caso extremo de un modelo de pequeña economía abierta, una reducción de ahorro interno no tiene ningún efecto sobre la inversión interna, ya que queda totalmente compensada por un aumento de inversión extranjera. Ya, pero te genera un tratamiento desigual con el extranjero, es decir, estás dándole más ventajas al inversionista extranjero o no estadounidense sobre el estadounidense. Porque lo que está diciendo acá, que como una reducción del ahorro estadounidense no se, no se traduce necesariamente en una gran reducción del stock de capital utilizado en Estados Unidos. No, lo que estás haciendo es que estás desincentivando el stock de capital en Estados Unidos para los estadounidenses y lo estás motivando de alguna manera a que el ahorro estadounidense se invierta en el extranjero. En segundo lugar, los modelos calibrados que añaden heterogeneidad, riesgo y vida finita pueden reducir la respuesta de capital de los impuestos sobre el capital. Por lo tanto, al final, la respuesta del stock de capital a la imposición de la riqueza tiene que ser una cuestión empírica. Ah, ya. Aquí lo que dice, explica en el segundo lugar, del tercer efecto que se analiza, es que las respuestas del capital a los impuestos sobre la riqueza se disminuye. Es decir, no sería tan volátil el movimiento de capital en este caso. Por último, incluso si la respuesta empírica es grande, el aumento de ahorro en el resto de la población o del sector público podría compensar cualquier reducción de stock de capital. Este argumento no tiene sentido en un modelo plenamente racional en el que cada actor ahorra de forma óptima, pero hay razones de peso para creer que la sociedad desempeña un papel importante en las decisiones de ahorro que los modelos estándar no captan. Este argumento no tiene sentido en un modelo plenamente racional en el que cada actor ahorra en forma óptima, pero hay razones de peso para creer que la sociedad desempeña un papel importante en las decisiones de ahorro que los modelos estándar no captan. Seguimos el tercer efecto sobre el stock de capital. Un amplio conjunto de trabajo académico reciente sobre economía del comportamiento ha demostrado que las instituciones y las políticas no fiscales pueden tener efecto importante en el ahorro de la clase media. La riqueza de la clase media se compone principalmente de pensiones y vivienda, ¿cierto? Neta de deuda hipotecaria, ¿ok? Deuda crediticia y préstamos estudiantiles, ¿sí? Históricamente cada uno de los componentes se han visto directamente afectados por las regulaciones gubernamentales
Las hipotecas a 30 años patrocinadas por el gobierno aumentaron la tasa de propiedad de la vivienda y proporcionaron una herramienta eficaz para ahorrar durante toda la vida. Las normativas fomentaron, las normativas fomentaron las pensiones proporcionadas por los empresarios en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Los préstamos estudiantiles se ven afectados por la financiación pública en enseñanza superior. Los cambios en la normativa gubernamental desde la década de 1980 han contribuido a la disminución del ahorro de la clase media. El aumento del endeudamiento en la clase media se produjo en un contexto de desregulación financiera y de disminución de la financiación pública en la enseñanza superior. El aumento de la refinanciación de hipotecas antes de la Gran Recesión se asoció a la extracción de capital, refinanciación de una hipoteca mayor y la ampliación de la amortización, inicio de una nueva hipoteca a 30 años, factores ambos que reducen el ahorro. Mm, ya, sí, de acuerdo. Claro, aquí lo que trata de explicar que hay instituciones y políticas no fiscales que pueden tener efecto importante en el ahorro de la clase media, ¿sí? Pero son los efectos de la deuda. El exceso de endeudamiento, en verdad. El exceso de endeudamiento te consume el patrimonio, efectivamente. La literatura reciente sobre economía conductual ha demostrado de forma convincente que los incentivos conductuales, como el cambio de las opciones por defecto para el ahorro de pensiones o las opciones de compromiso, stock options, son formas mucho más eficaces de fomentar el ahorro para la jubilación que los incentivos fiscales tradicionales que eximen de impuestos a los rendimientos de los fondos de pensiones. Madrian y Shea mostraron efectos extremadamente grandes y persistentes de las opciones por defecto en las contribuciones a la pensión. 401k para los nuevos contratados. Chetty y otros demostraron que en Dinamarca las opciones por defecto no solo modifican el ahorro para la jubilación, sino que también afectan el ahorro global, ya que el individuo no ajusta su ahorro no destinado a la jubilación. Por el contrario, las políticas tradicionales de exención fiscal de los rendimientos tienen efectos mínimos sobre el ahorro global, ya que los individuos sofisticados simplemente trasladan el ahorro no destinado a la jubilación al ahorro para la jubilación. En el modelo económico estándar, en el que las personas maximizan la utilidad intertemporal, la mayoría de las fuerzas institucionales que afectan el ahorro se compensarían con decisiones individuales, salvo soluciones de esquina. Sin embargo, en la sociedad moderna, el gobierno siempre interviene en las decisiones clave para suavizar el consumo, educación para los jóvenes, prestaciones de jubilación para los ancianos y discapacitados, prestaciones sanitarias para los enfermos y seguros para los empleados. Parece que la sociedad sabe mejor que los individuos cómo suavizar el consumo. Los economistas suponen erróneamente que los individuos deberían saber igual de bien cómo suavizar el consumo. Cuarto, efectos sobre la innovación empresarial. Este es interesante. Un impuesto sobre la riqueza reduciría la retribución financiera del éxito empresarial extremo. Ilustraremos esto cuantitativamente en la sección 5 y por lo tanto podría potencialmente desalentar la innovación. Smith y otros muestran que las personas con mayores ingresos típicos obtienen la mayor parte de ingresos sobre el capital humano, no del capital financiero. La lista Forbes 400 también muestra que muchos de los principales poseedores de riqueza construyeron sus fortunas a través del espíritu empresarial. Existen muchos modelos calibrados que pueden captar los efectos del impuesto sobre el patrimonio en la iniciativa empresarial y la acumulación de riqueza, pero lamentablemente hay pocas pruebas directas sobre si el impuesto sobre el patrimonio reduce los incentivos para crear empresas. El parámetro clave que nos gustaría estimar es la elasticidad de las
de la iniciativa empresarial con respecto al tipo de impuesto sobre el patrimonio. No obstante, existe un corpus más amplio de trabajos sobre efectos de impuestos sobre la renta de la empresa en el espíritu empresarial. Por ejemplo, heredar riqueza aumenta la probabilidad de convertirse en empresario, pero un impuesto sobre el patrimonio con un umbral de exención elevado, por definición, no afecta a las personas con limitaciones crediticias. También hay pruebas de que los innovadores se desplazan para evitar impuestos. Yassir, Baslatse y Tacheva descubren que los inventores superestrellas del 1% se ven afectados significativamente por los tipos impositivos máximos a la hora de decidir en qué país establecerse. Así, JIT y otros explotan la variación en las políticas fiscales estatales y encuentran que los impuestos sobre la renta personal y de sociedades más altos afectan negativamente la cantidad y calidad de actividades inventivas y cambian su ubicación. El robo de empresas de un estado a otro es importante, pero no explica todo el efecto. Ambos estudios también concluyen que la concentración de la actividad debido a los efectos de aglomeración amortigua los efectos de los impuestos sobre las decisiones de localización. Esto sugiere que un impuesto sobre el patrimonio en un país grande con una fiscalía mundial basada en la ciudadanía como Estados Unidos probablemente tendría efectos mucho menores que un impuesto sobre el patrimonio en una jurisdicción pequeña con una fiscalía basada en la residencia, como un estado o un pequeño país europeo. Ya, eso es interesante. Habla que un impuesto sobre el patrimonio en un país grande con una fiscalidad mundial basada en la ciudadanía, como Estados Unidos, probablemente tendría efectos mucho menores que un impuesto sobre el patrimonio en una jurisdicción pequeña. Los efectos serían sobre la innovación empresarial. Desincentivaría la innovación empresarial en países pequeños. Es más fácil evaluar si un impuesto elevado sobre el éxito, como un impuesto sobre el patrimonio, desanimaría a los jóvenes innovadores para empezar. La literatura ha encontrado resultados contradictorios sobre el efecto de impuestos progresivos sobre la renta en la asunción de riesgo. Por ejemplo, Gentry y Hubbard encuentran efectos negativos, mientras que Cooley y Gordon encuentran lo contrario. Por lo tanto, se necesita una investigación empírica y bien identificada para resolver esta cuestión clave. Para fomentar la innovación es clave animar a los jóvenes y aún no ricos a convertirse en emprendedores. Bell y otros han demostrado que la exposición a la innovación durante la infancia tiene efectos causales significativos en las propensiones de los niños a convertirse ellos mismos en innovadores más adelante en la vida. Sobre la base de estos resultados, Bell y otros presentan un modelo estilizado de elección de carrera de inventor. El modelo predice que los incentivos financieros, como la reducción de impuestos sobre la renta superior, tienen un potencial limitado para aumentar la innovación agregada en un modelo estándar de utilidades intertemporal. Por el contrario, aumentar la exposición a la innovación, por ejemplo, mediante programas de tutorías, podría tener un impacto sustancial en la innovación al atraer a los individuos a que producen invenciones de alto impacto en la cadena de innovación. Las empresas establecidas suelen dedicar mucho de sus recursos a proteger sus posiciones dominantes luchando contra la nueva competencia. Un impuesto progresivo sobre el patrimonio golpea a los propietarios ricos que ya han establecido sus empresas, mientras que no afecta inmediatamente a las empresas emergentes. Otras políticas como la antimonopolio también debería desempeñar un papel importante a a la hora de nivelar el terreno de juego. Las grandes empresas con propiedad diluida también pueden ser anticompetitivas, aunque las rentas vayan a parar a un gran número de propietarios de clase media y no unos pocos propietarios súper ricos. La defensa de la competencia solía considerarse
una política de eficiencia de mercado y que no tenía en cuenta las consideraciones distributivas. En la práctica, la renta de monopolio se concentran en la parte superior de la distribución de la riqueza y por lo tanto las malas consecuencias distributivas del poder del monopolio son probablemente más importantes que las consecuencias de la eficiencia. El movimiento monopolio, el movimiento antimonopolio del principio del siglo XX se vio impulsado por la ira contra los varones ladrones. Quinto, donaciones benéficas. Un impuesto sobre el patrimonio que no se aplique a las fundaciones privadas ni a las organizaciones benéficas públicas podría estimular un aumento de las donaciones benéficas entre los extremadamente ricos. Este aumento reflejaría tanto una aceleración en el calendario de donaciones que, de otro modo, se habría realizado más tarde en la vida, como un aumento del nivel general de donaciones benéficas. Este aumento de las donaciones benéficas también reduciría la concentración de riqueza. Para evitar abusos, los fondos asesorados por donantes o los fondos de fundaciones privadas controlados por financiadores deberían estar sujetos a impuestos sobre el patrimonio hasta el monto en que dichos fondos se hayan gastado o hayan salido totalmente del control del donante. Por ejemplo, si los activos de la Fundación Bill y Melinda Gates deberían contabilizarse como parte del patrimonio y Bill y Melinda Gates, de Bill y Melinda Gates. Si las fundaciones reciben financiación de otros, como Warren Buffett, este patrimonio también formaría parte del patrimonio de Gates. En términos más generales, la cuestión de cómo tratar el patrimonio de las fundaciones no controladas por el financiador original que pueda haber fallecido es difícil. En la medida en que en las que la fundación esté controlada principalmente por una persona o una familia, a diferencia de un patronato rotativo, rotatorio, este patrimonio constituye una concentración de poder individual y tiene sentido que sea imponible. Al mismo tiempo, dado que ese patrimonio se destina a fines benéficos, podría reducir un trato preferente. En la actualidad, la riqueza de las fundaciones privadas supera ligeramente el 1% de la riqueza total de Estados Unidos, por lo que es pequeña en comparación con el 20% que posee el 0,1% más rico. Seguimos en el quinto, antes de pasarnos al penúltimo. Las organizaciones benéficas que ya no están relacionadas con un fundador vivo, como las universidades o las fundaciones más antiguas, también pueden acumular riquezas. De hecho, su larga vida las sitúa en una posición ventajosa para acumular pacientemente y aprovechar las elevadas tasas de rentabilidad de los activos gestionados por expertos. Este tipo de acumulación puede convertirse en una bola de nieve, como explica Piketty. Un impuesto sobre el patrimonio es una herramienta que potencial para frenar este riesgo. Permitir que las organizaciones benéficas paguen en especie en forma de cesión de alguno de sus derechos de control a la sociedad es una vía a explorar. Por ejemplo, en lugar de pagar el 2% de su patrimonio en efectivo, una organización benéfica podría ceder el 2% de los puestos de su consejo a la administración o representación del público. Sexto, efecto del impuesto al patrimonio progresivo sobre los intervivos. Un impuesto progresivo sobre el patrimonio también podría acelerar las donaciones a los hijos. Sin embargo, las donaciones generan obligaciones de pagar impuestos sobre las donaciones y dan lugar a una desconcentración real de la riqueza, generando así ingresos fiscales, al tiempo que se alcanza uno de los objetivos del impuesto sobre el patrimonio, reducir la concentración de la riqueza. En algunas situaciones es posible que esta división se haga sobre el papel, sin cambiar la forma en que se controla o utiliza la riqueza. In example, el fundador de una empresa podría ceder parte de su patrimonio a su hijo sin dejar de dirigir y controlar efectivamente la empresa. El patrimonio de los hijos menores deberá sumarse al de sus padres.
Los hijos adultos podrían malgastar el patrimonio, una preocupación importante de los padres ricos. De hecho, en el contexto de impuestos de sucesiones estadounidense, Poterba muestra que solo alrededor del 45% de los ricos aprovecha la oportunidad de hacer donaciones intervivos libres de impuestos. Los niveles de exención para las empresas, para las familias casadas frente a las solteras también pueden crear arbitraje fiscal, ya sea hacia el matrimonio o hacia el divorcio. La propuesta fiscal de Warren tienen, tiene los mismos tramos para solteros y casados, lo que crea una penalización por matrimonio. Dividir el patrimonio mediante el divorcio reduce los impuestos. El impuesto sobre el patrimonio de Sanders reduce a la mitad los tramos para reduce a la mitad los tramos para solteros, creando un subsidio al matrimonio. Un soltero rico gana casándose con un cónyuge más pobre. Es bien sabido que un impuesto no puede ser progresivo, neutral, respectivo al matrimonio y basado en la familia. Para resolver para resolver esta imposibilidad es necesario pasar a la imposición individual en lugar de imposición familiar. En ausencia de esto, algún promedio del tratamiento de Warren y Sanders de las parejas pueden reducir la penalización o subsidio del matrimonio en promedio y es, por ejemplo, cómo funciona tradicionalmente el impuesto sobre la renta individual en Estados Unidos. Los tramos para solteros son inferiores, pero más de la mitad de los tramos para casados. FG, el séptimo y último. Este séptimo y último dice otros efectos, y son dos. El primero de ellos, efectos sobre la migración de talentos superiores. ¿Disuadiría un impuesto sobre el patrimonio de los talentos de venir a Estados Unidos? Esta cuestión ocupa un lugar destacado en el debate público, pero los datos empíricos al respecto son escasos. Son muchos los factores que influyen en la migración de los mejores talentos. Las mejores universidades y centros de investigación son un factor clave para atraer y retener estudiantes extranjeros con talento. El número de trabajadores extranjeros calificados se regula mediante políticas de inmigración y visado. El Estado en Estados Unidos se restringe actualmente la migración de los mejores talentos a través de su política de migración con cuotas estrictas en los visados H1B. En principio, en principio, un cambio en cualquiera de estas políticas podría revertir cualquier efecto adverso de impuestos sobre el patrimonio fuertemente progresivo sobre la inmigración en Estados Unidos. Y el último efecto, estabilización macroeconómica, un impuesto sobre el patrimonio sería procíclico, ya que el stock de riqueza es más procíclico que la renta. Además, el componente más procíclico de la riqueza es el capital de la empresa, que está aún más concentrado en la riqueza global. Por lo tanto, un impuesto sobre el patrimonio se sumaría a la macroestabilización automática. Los beneficios empresariales y especialmente la plusvalía realizada son muy procíclicos, incluso más que la riqueza. Este carácter cíclico plantea problemas a los Estados Unidos, a los estados, que deben mantener un equilibrio presupuestario. En este contexto, un impuesto sobre el patrimonio, interpretado como un pago anticipado sobre futuras plusvalías realizadas, podría ser útil para reducir la ciclicidad de los ingresos fiscales. Bueno, esos eran los efectos sumen del paper. Espero que les haya gustado. Yo entendí parcialmente. El paper en inglés está mucho más claro. Hay que haberlo traducido al español, pero em, si les interesa, me escriben en los comentarios, les puedo compartir el paper original en inglés de Sáenz y Zuckerman, donde explican los efectos económicos, como los que vimos acá, de la aplicación del impuesto al patrimonio, impuesto progresivo al patrimonio en Estados Unidos. Espero que les haya gustado, quizás no un contenido tan divertido o entretenido o estimulante incluso, pero a mí me llama la atención analizar este tipo de reflexiones más bien teóricas o académicas
porque deja a la vista la concepción y las interpretaciones de conceptos financieros, como vimos la crítica que se hacía a las herencias, a la riqueza inicial o al capital inicial que viene en función de la herencia, y normalmente también habla o reflexiona también acerca de los flujos del capital o las rentas del capital, ya sea en función del trabajo, que es el capital humano, o del capital financiero, que sería como cualquier inversión, reflexiona de esos ingresos que son más recurrentes, más mensuales, y por último también reflexiona también acerca de el consumo y de la acumulación de la riqueza. Y la acumulación de la riqueza dice relación con disminuir el consumo, es decir, ahorrar. Que también lo consideran eh, dañino de alguna manera, porque lo que buscan em, generar mayor igualdad. Por lo tanto, lo que buscan a través de este impuesto, o la promoción de este impuesto que sea progresivo, es desincentivar el ahorro y básicamente incentivar el consumo. Al menos eso es lo que yo entendí. Me corrigen en los comentarios también si es que entendieron alguna otra cosa. No olviden, y gracias por llegar hasta acá, suscribirse y compartir. Y finalmente, si pudieran hacer todo lo que ya les dije y llegaron hasta acá, coloquen patrimonio en comentarios. Muchas gracias.